Bienvenidos al nuevo episodio de Economía Tricolor. En nuestro programa anterior hablamos sobre los resultados de las cuentas nacionales del cuarto trimestre de 2022, crecimiento anual 2022 y previsiones macroeconómicas para el año 2023. Además, conversamos sobre el Premio Internacional a la Iniciativa del Año que recibió el BCE en los Central Banking Awards por su programa de comercialización de oro. El día de hoy hablaremos sobre la historia del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Además, conoceremos el proceso de renovación del Museo Numismático y sus nuevas salas tecnológicas que ofrece a la ciudadanía. Bienvenidos a un nuevo episodio de Economía Tricolor. El Museo Numismático del Banco Central del Ecuador surgió entre 1997 y 1999 desde el área de la investigación numismática. Sin embargo, las primeras adquisiciones de bienes culturales se realizaron en 1938, cuando el Banco Central inició la conformación de colecciones de piezas arqueológicas y obras de arte colonial, republicano y contemporáneo. Este tema lo vamos a analizar junto a Lorena Rosero, historiadora del Museo Numismático. Lorena, bienvenida a este espacio. El Museo Numismático abrió sus puertas al público en abril de 2001 gracias a la labor de investigación y la adquisición de bienes numismáticos, notafílicos y filatélicos. Lorena, cuéntanos cómo surgió el Museo Numismático. Bueno, el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador abre sus puertas por primera vez en abril del 2001. En este edificio que está ubicado en la ciudad de Quito, en el corazón del centro histórico, en la calle García Moreno y Sucre. Sin embargo, la historia de este edificio que alberga el Museo Numismático ya es casi centenaria. Este edificio se terminó de construir en el año de 1924, es decir, el próximo año estamos cumpliendo 100 años de esta edificación, y justamente aquí funcionó el Banco Central del Ecuador en su fundación en 1927. Es súper interesante mirar en nuestros archivos históricos del Banco Central del Ecuador cómo fue el proceso de adquisición de este edificio, la búsqueda de un lugar especial y específico que acoja al Banco Central del Ecuador, ¿no? Entonces, el primer directorio hizo una búsqueda en la ciudad de edificios, se consideraron algunos, hasta que se encontró esta edificación que había sido enviada a construir a los arquitectos Durini por parte del Banco Pichincha. En este lapso se dio el cambio con la Revolución Juliana, el cambio con los bancos y la creación del Banco Central del Ecuador, y con este cambio el banco lo adquiere en 1927 y a partir del mes de noviembre empieza sus funciones aquí, luego de haber hecho algunas renovaciones y algunos ajustes al edificio, ¿no? El Banco Central del Ecuador, como conocemos, se inauguró en agosto de 1927 y este acto inaugural pasó en el edificio que está justamente en la esquina de en la calle Bolívar y García Moreno. Entonces, en noviembre, es decir, pocos meses después, se pasa a esta edificación. Desde 1927 a 1968, el Banco Central del Ecuador funcionó aquí, en este espacio, y justamente aquí estamos en un salón emblemático del edificio y de la institución. Atrás ustedes pueden ver el antiguo salón de la gerencia del Banco Central del Ecuador y la sala de la Junta Monetaria o del directorio del Banco Central, en donde se reunía, ¿no? Y todo el edificio estaba ocupado por funcionarios, las cajas de atención al público y las bóvedas, que es donde se ubica ahora nuestra exposición permanente, ¿no? Entonces, a partir de los años 60, el Banco Central adquiere su nuevo predio en San Blas, en donde se encuentra hoy en la calle 10 de Agosto y Briceño, y a partir del 68 este edificio es entregado en comodato, y aquí funcionó la Compañía Nacional de Danza y la Biblioteca Nacional. En los años 80, el Banco Central recupera el edificio del comodato y le hace la primera intervención de restauración a este edificio. Y justamente lo que vemos en este salón, la recuperación de la pintura mural, de los latones, de la fachada, es una intervención que se hace en los años 80 con arquitectos y especialistas en conservación que le dan una nueva vida a este espacio.
Desde los años 80 hasta los 2000, aquí funcionó el Centro Cultural Guillermo Pérez Chiriboga, que albergaba algunas actividades como la biblioteca, por ejemplo, la videoteca, la musicoteca. En la memoria de los ciudadanos está todavía presente ese movimiento que se daba en este edificio, ¿no? Entonces, a finales ya de los años 99 y 2000, se crea el Museo Numismático y desde el 2001 abre sus puertas para su atención ininterrumpida que hemos tenido hasta la actualidad, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia del edificio que se conjuga además con la historia del propio museo. Solamente para cerrar esta parte quisiera mencionar también que este edificio tiene 2 premios al ornato. Un premio se ganó cuando acabó su construcción y el otro premio en los años 80 con su renovación. Es el único edificio de la ciudad que tiene esta distinción, que este premio lo entrega además del municipio de Quito, ¿no? Entonces es la primera edificación también que está construida en hormigón armado, estamos hablando de inicios del siglo XX, la llegada de la modernidad a la ciudad realmente fue una novedad también arquitectónica este edificio. Tiene algunos tragaluces, uso de cortinas metálicas, por ejemplo, que le dan una connotación de un edificio bancario, ¿no? Es el primer edificio bancario también en la ciudad. Qué interesante esto que nos cuentas. Ahora nos puedes hablar acerca de las características que tenía la primera exposición permanente con la que se inauguró el museo. Claro, el Museo Numismático, desde su nacimiento, se plantea con 4 salas de exhibición que estaban ubicadas en el subsuelo de este edificio en donde funcionó la bóveda del Banco Central. Entonces, además, pretendió siempre ser un museo de sitio. ¿Qué quiere decir un museo de sitio? Es decir, un espacio que te cuenta una historia, ¿no? Entonces, además, que esté ubicado en las bóvedas, quiere decir que te cuenta la historia de esta entidad bancaria a la cual el Museo Numismático se adscribe, ¿no? Entonces, tenía 4 salas que estaban ubicadas en forma cronológica. Nosotros teníamos una primera sala que hablaba del comercio prehispánico, también del origen de la moneda, y continuaba cronológicamente por la sala colonial, en donde podíamos ver una amplia exhibición de monedas macuquinas, columnarias, monedas de oro y de plata, que te cuentan una historia en la colonia, ¿no? Seguía con la sala republicana, la sala del siglo XIX, con la producción de la Casa de Moneda de Quito, el Sucre, para terminar en la sala dedicada a la producción numismática y a la historia del Banco Central del Ecuador, hasta llegar a los años 2000, que se da la transición económica hacia la dolarización. Entonces, como les cuento, esta exhibición estaba dispuesta alrededor de 4 salas con más o menos 1.200 bienes culturales exhibidos, entre monedas, billetes y estampillas también. Estas estampillas llegan al Museo Numismático en el año 2003 con una donación de César Molestino Oquendo y también esa es parte de nuestra exposición permanente, ¿no? La sala filatélica, que está ubicada ahora en el 2º piso. Y hoy en día, ¿qué tipo de exposiciones maneja el Museo Numismático? Háblanos acerca de eso. Bueno, las exposiciones del Museo Numismático, tenemos nuestras exhibiciones permanentes aquí en la ciudad de Quito y en la ciudad de Cuenca. Además, manejamos nuestro programa del Museo Viajero, que está inscrito en el programa Banco Central Cerca de Ti. La idea del Museo Viajero es llegar a todos los rincones y ciudades del país. Trabajamos con los gobiernos autónomos descentralizados, con escuelas, con universidades. Hemos ya a lo largo de estos casi 23 años visitado casi todos los rincones del Ecuador, con la muestra itinerante, que es una muestra de la historia de la moneda. Llevamos bienes culturales originales de la colección que están acompañados de material museográfico, educativo, que se pueden, además, que es muy versátil y que se adapta a los espacios en donde hemos ido. Además, tenemos exposiciones temporales que se hacen anualmente en el museo, tanto en Quito como en la ciudad de Cuenca. La última exposición temporal fue en el 2019, que se llamó Por la Plata, que fue una reflexión sobre los sentidos sociales y el uso del dinero a lo largo de la historia. Entonces tenemos igual
preparadas exhibiciones temporales para el futuro y serían esos 3 rubros los que manejamos en cuanto a exhibiciones. Y con todas estas cosas que nos hablas de la cantidad de exposiciones que maneja el museo, ¿cómo es el proceso de adquirir nuevas colecciones? Bueno, las colecciones del Museo Numismático se han conformado desde épocas tan tempranas como 1938. La primera adquisición surge justamente en esta época cuando el Banco Central adquiría oro y hubo una sensibilidad de esta institución justamente de separar lo que era bien cultural o un bien histórico o de interés histórico para el país de lo que era un oro o un metal precioso para la fundición y para la utilización de los fines bancarios, ¿no? Entonces, en 1938 llegan al Banco Central piezas arqueológicas de metal y con ello llegaron también las primeras monedas, ¿no? Y así es como se va conformando la primera colección del Museo Numismático. Y posteriormente, en los años 70, que coincide justamente con la creación del Museo Arqueológico y Galerías de Arte Guillermo Pérez Chiriboga, que este es el antecedente del Museo Nacional, estuvo a cargo de Hernán Crespo. Hubo también una sensibilidad de adquirir muchas colecciones, ya no solo arqueológicas, sino que se adquirieron colecciones de arte colonial, de arte contemporáneo y obviamente también de numismática. Entonces, en los años 70 se hace también otra importante adquisición que va incrementándose en los años 80. Con este importante acervo de bienes culturales, abre el museo en el año 2001 y en los años 2000 se hicieron algunas adquisiciones puntuales y, como les conté, en el año 2003 llegó en donación esta importante colección filatélica de César Molestina Oquendo que viene a completar este importante acervo, ¿no? Entonces, hoy tenemos más de 30.000 bienes en el acervo cultural del Museo Numismático, que tiene que ver con numismática, justamente valga la redundancia, que son monedas, con notafilia, que se refiere a billetes, escripofilia, que son todos los bienes relacionados a títulos de valores, bonos, cheques, que son parte también de la historia monetaria y financiera del país, y filatelia, que tiene que ver con estampillas, timbres fiscales, sobres del primer día, todo lo que tiene que ver con la historia postal ecuatoriana. Entonces, es un acervo bastante grande que reposa aquí en la ciudad de Quito, y cada ciudad, el Museo Numismático en Cuenca también tiene su acervo de bienes culturales de la misma tipología. Entonces, así es como se ha conformado, así es como se abrió también el museo y seguirá también incrementando su colección. Justamente esa es una de las cuestiones más importantes de los museos en general, de adquirir más colecciones, de difundirlas y de exhibirlas adecuadamente. Finalmente, Lorena, mencionamos que el Museo Numismático también se encuentra en la ciudad de Cuenca. ¿Nos puedes contar cómo fue su proceso de creación y cuál ha sido la evolución que ha tenido este museo? Justamente el Museo Numismático en la ciudad de Cuenca nace antes que el Museo Numismático aquí en la ciudad de Quito. Este museo se funda en el año de 1997, en noviembre, y también nace de una sensibilidad del Banco Central de dar una importancia y una relevancia a la historia monetaria, ¿no? Estamos acercándonos a finales de los años 90 y 2000 con las transiciones económicas que vivió el país, la posterior dolarización, que dan un empuje importante en contar cómo han sido todos los procesos históricos que ha vivido nuestra moneda y la historia económica del país, ¿no? Entonces, este museo nace en el año 97 y se convierte en un referente también para la creación del Museo Numismático en Quito. El museo en Cuenca ha atendido ininterrumpidamente durante todos estos años, desde los años 90, y se encuentra ubicado dentro del complejo Pumapungo, que es un complejo que también era administrado por el Banco Central y que en el año 2010, con la transición de la creación del Ministerio de Cultura, pasó a su administración. Sin embargo, el Museo Numismático se encuentra alojado todavía en el Museo Pumapungo, igual que en el Museo de Quito. Este museo ofrece visitas guiadas, talleres educativos, también vamos juntos a las muestras itinerantes en las distintas ciudades
y realmente trabajamos en una sinergia los museos en ambas ciudades. Muchísimas gracias, Lorena, por tu interesante aporte. En marzo de 2022, el Museo Numismático inició un proceso de renovación para incorporar una nueva propuesta museológica con un enfoque educativo, didáctico y lúdico para la ciudadanía. Para mediados de diciembre de 2022, el Museo Numismático del Banco Central reabrió sus puertas con renovadas salas interactivas y tecnológicas que buscan promover el conocimiento sobre la historia económica y monetaria del país. A continuación analizaremos este proceso de renovación junto a Lorena Rosero, historiadora del Museo Numismático, y Ricardo Rivadeneira, museógrafo encargado del proyecto. Ricardo, bienvenido a este espacio. Lorena, para empezar, cuéntanos cómo y por qué surgió esta idea de renovar el Museo Numismático. Bueno, el Museo Numismático desde su apertura en el año 2001 había atendido ininterrumpidamente a su público durante estos casi 23 años de vida que tiene el museo. Entonces es la primera vez que se planteaba una renovación tan ambiciosa como la que hemos planteado en este caso, ¿no? El Museo Numismático tenía este proyecto de renovarse para estar a la vanguardia con los otros museos y con la tendencia de los museos en el mundo. Hoy lo que se busca en los espacios culturales y en los museos es crear experiencias, es decir, que los públicos puedan acceder a estos espacios y puedan hacerse preguntas, puedan interactuar con los bienes culturales, puedan aprender y con ello generar una experiencia completa en el museo, ¿no? Que sea además memorable. En ese sentido, nosotros nos planteamos esta renovación del Museo Numismático buscando llegar a los públicos que son además diversos, que atendemos aquí a grupos etarios que van desde niños de escuela hasta personas de la tercera edad y con distintos intereses, ¿no? Entonces, además, en este edificio histórico que nos contiene, soñábamos con crear justamente esta experiencia de un museo de sitio, de un museo que pueda estar a la vanguardia, con tecnología, con interactividad, con elementos educativos que permitan conectarnos con la ciudadanía y conectar con estos bienes culturales que son tan valiosos y únicos además. Entonces, desde este punto de vista se planteó la renovación de forma discursiva, por un lado, es decir, la investigación histórica buscó conectar a las monedas, a los billetes, a los objetos arqueológicos con procesos históricos amplios de la historia económica, de la historia cultural, de la historia social de nuestro país, para que sean leídos de forma macro y de forma además que justamente conecte distintos intereses de los públicos. Y esta propuesta de leer los bienes culturales de forma un poco más amplia fue entregada a la parte museográfica, es decir, a la puesta en escena de este museo, que actuó en virtud de este sueño, ¿no? Y de esta intención de crear una experiencia única, que sea memorable para los públicos, y así es como se actuó en sinergia desde la parte museológica, es decir, de los contenidos, y la parte museográfica que tiene que ver ya con la puesta en escena de este espacio. Ricardo, cuéntanos en qué consistió este proyecto y cuáles son las fases o etapas que involucran la remodelación. Claro, mira, el Banco Central del Ecuador convocó a Sepia Cultura para la realización de la museografía de la exposición de las nuevas salas que iban a estar en el renovado Museo del Banco Central. Las diferentes fases o etapas que se realizan en un proceso museográfico consisten desde el área museológica, que implica el tema de investigación, donde se trazan unas líneas conceptuales en las cuales se verifican los diferentes conceptos que van a manejar cada una de las áreas expositivas, en este caso las salas, con sus temas y subtemas. Luego se trabajan ya con diferentes etapas en el proceso ya de la investigación y una curaduría de cada uno de los bienes que se exponen en el lugar para que tengan concordancia con el guión museológico. Nosotros empezamos a trabajar desde el área museográfica en el diseño expositivo desde el área gráfica, museográfica con los bienes muebles y obviamente después ya la exposición y una instalación de cada uno de los bienes. En este caso también se aprobaron y renovaron estancias en TICs, ¿no? Que son ya temas de tecnología multimedia,
que se relacionaban con las distintas áreas en las cuales íbamos a trabajar. Y hablando de esto, ¿cuáles fueron los principales desafíos a los que se encontraron en este proceso de renovación? Mira, yo creo que hubo 3 desafíos importantes. El primero, el estructural. Nos encontramos en un edificio patrimonial en el cual no podemos hacer cambios drásticos dentro de la estructura en sí, sino que sí podemos hacer cambios de circulación, recorridos, que era uno de los puntos principales. Tenemos otro de los procesos, también fue el tema gráfico. Encontrábamos varias dificultades en un análisis que hicimos previo a la implementación del museo, que era que la gráfica en sus diferentes niveles no alcanzaba a todos los visitantes, en este caso a los menores de edad, ya que se encontraba en distintas posiciones en las cuales no permitía, de acuerdo al tamaño y al tamaño espacial, que estos sean visibles. Y otro que creo que era muy importante es el tema de la visión de los bienes culturales en relación a cada una de las vitrinas expositivas. Las vitrinas expositivas tenían le podríamos decir, esta forma o esta particularidad, que cada uno de los bienes no se encontraba en posición horizontal, en posición vertical, sino horizontal, lo que imposibilitaba también la visión de cada uno de los visitantes e incluso el deleite o la apreciación de cada uno de los objetos. Hay que tomar en cuenta que en la numismática la apreciación de cada uno de los bienes es diminuta, es mucho más pequeña, y esto no permitía que podamos observar cada uno de los rasgos que son principales en cada una de las áreas que iban a estar expositivas. En este caso, obviamente, el guión museológico nos permitía que podamos dar una mejor apreciación a cada uno de los bienes y que esta exhibición, que era para lo que nosotros queríamos proponer, sea mucho más amplia, sea mucho más diversa y que obviamente los bienes sean la parte artística, podríamos decirlo de esta manera, que sea la parte visible, ¿no? En todo su esplendor, y no como antes lo veíamos, que estaban puestas en cajas en los cuales se manejaba de cierto, podemos decir como recelo, ¿no? Para el expositivo. Después de este proceso de renovación, ¿cuáles son los nuevos espacios con los que cuenta el Museo Numismático del Banco Central? Mira, hay 6 espacios importantes, creo yo, entre los cuales, bueno, vamos a resaltar la parte de la sala prehispánica. Es una, creo, de los momentos o el primer boom que vas a encontrar, porque tenemos una sala totalmente renovada, es una sala amplia, con varios objetos expositivos que te llevan y te trasladan sobre una línea discursiva que se manejó desde el guión museológico y en la cual pudimos implementar con diferentes bienes ya arqueológicos que los vamos a ver en el recorrido, ¿no? Ingresas y vas a ver desde el Sol de Oro al inicio totalmente imponente y después ya poder ver las rutas de comercio que se encontraban, ¿no? En todo este espacio. Esto acompañado ya con varios vídeos y vídeos de animación que eran importantes de introducirlos, ya que esto nos daba un resumen hacia los diferentes tipos de públicos, ¿no? Y estos son ayudas memorias que siempre los vamos a tener. Luego bajamos y tenemos una sala ya de época colonial, en las cuales implementamos igual diferentes métodos de interacción. Hay que decirlo, ¿no? El tema de interacción, no solo tenemos una interacción multimedia, sino también una interacción manual. Y esto era importante porque los públicos podían tener desde una cédula, que vamos a llamarla tal vez explicativa, o una cédula comentada, en la cual tú podías observar una moneda, en este caso una macuquina, y podías tener, al observar cada uno de los bienes, también un relato o una guía de cómo cada uno de estos bienes te relaciona con el espacio, ¿no? Después podemos salir y vamos a ver ya una línea del tiempo gigante. O sea, esto es macro lo que se hizo, o sea, y fue un trabajo increíble desde partes del museo, con la parte de investigación, ya que se logró, creo que, recopilar toda la historia del Banco Central, del Museo Numismático, en una pared totalmente amplia, que es la que te conecta hacia la sala siguiente, perdón, que es ya la de la República. Y en esta ya tenemos el primer espacio, que es ya el cacao y plata, cacao, banano y plata, perdón, y después ya una sala de República con el Banco Central. A esta se anexa ya una sala que es nueva sobre qué es el Banco Central. Yo creo que muchos se preguntan una vez que, y lo relacionan muchísimo una vez que se termina el Sucre, que ya no hace nada el Banco Central. Y en esta sala se maneja las diferentes versiones que existen sobre el Banco Central. Esta área es importantísima porque permite al usuario, al visitante, que tenga una crítica, que tenga una relación
y que también comience a entender sobre la importancia de tener un banco central sólido, estable en el país. A esta anexamos una sala, que yo la digo una sala, pero bueno, en realidad es el área final o inicial, te podrías tomarlo de cualquiera de las dos formas, por donde vayas, que sería la tienda del museo. Esta tienda del museo amplia, grande, donde puedes descansar, puedes ver los distintos tipos de monedas conmemorativas, medallística, e incluso tener también un repaso por la moneda oficial que era del Ecuador, el sucre, y con la cual te puedes también llevar un tema de souvenir. Y finalmente, Ricardo, cuéntanos cómo se logró combinar la historia numismática junto a la tecnología y la interactividad. Claro, mira, estos procesos creativos se dieron, creo, desde el inicio del proyecto, en conjunto con el equipo desde el Banco Central, y estos procesos, como te los digo, de narración interactiva, creo que se fueron desarrollando solos. Al final creo que entre los equipos logramos desarrollar 5 producciones multimedia, en las cuales 2 son de interacción con los visitantes, y creo que una ha sido un producto estrella, la cual es el Crea tu propio billete. Estos procesos se vinieron desarrollando primero con 3 etapas, ¿no? La primera, bueno, que es hacer un bosquejo o un diseño de plan de un guiñón multimedia. El segundo, que ya son los diseños aprobados ya para la elaboración de este producto final. Y el tercero son las pruebas. Esto sí que lleva de 2 a 3 meses el poderlo realizar, y obviamente en el tiempo que teníamos se lo podía hacer. Así que fueron, creo, productos estrella que se lo están relacionando, se están desarrollando, y que ahora contamos, ¿no?, con un proyecto que estoy seguro que a futuro igual podrá ir alternando y desarrollando con más productos o bienes que se encuentran dentro del museo. Finalmente, Lorena, cuéntanos qué pueden esperar los visitantes de este renovado Museo Numismático del Banco Central. Bueno, con este renovado Museo Numismático realmente queremos que todos los públicos, desde grandes y chicos, tengan una experiencia aquí en el Museo Numismático, en donde pueden encontrar distintos niveles de información, pueden involucrarse con la historia económica y numismática de nuestro país, tanto de forma interactiva, manual, con recursos educativos súper interesantes que cuentan datos curiosos, hasta elementos de tecnología, como es nuestra aplicación Crea tu propio billete, y algunas otras aplicaciones que proponen juegos, trivias, que te invitan a conocer y activar preguntas y la curiosidad de nuestros visitantes. Entonces, realmente esperamos que nos visiten todos los públicos. Nosotros estamos abiertos de martes a domingo de 9 a 16 horas. La entrada es libre y pueden disfrutar de nuestras salas de descanso también y visitar nuestra tienda galería, además de la arquitectura de este edificio, que realmente es un edificio emblemático y es una joya que completa esta experiencia de museo renovado. Muchísimas gracias, Lorena y Ricardo, por haber sido parte de este espacio. En este programa de Economía Tricolor conocimos la historia del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador, que surgió entre 1997 y 1999 dentro del área numismática y abrió sus puertas en el centro de la ciudad de Quito en abril de 2001. Actualmente el Museo Numismático se encuentra en la antigua sede del Banco Central, que posteriormente se trasladó al sector de San Blas, donde funciona en la actualidad. Las primeras exposiciones contaban con 4 salas en el subsuelo del edificio. De manera cronológica, las salas eran un recorrido histórico por la numismática del país, empezando por la sala prehispánica, pasando por la sala colonial, la sala republicana, hasta llegar a las salas de la producción de la moneda y la historia de la dolarización en el Ecuador. Con alrededor de 1.200 piezas exhibidas entre billetes, monedas y estampillas. También conocimos sobre la historia del Museo Numismático de Cuenca, que abrió sus puertas al público en noviembre de 1997 en el complejo de Pumapungo, convirtiéndose en referente para la creación del Museo Numismático en Quito. Adicionalmente, en esta ocasión, también tuvimos la oportunidad de conocer acerca del proyecto de renovación del Museo Numismático, que consistió en la actualización integral de sus salas permanentes con herramientas tecnológicas e interactivas y la creación de nuevos espacios y colecciones.
Considerando que la tendencia mundial en la museografía es la interactividad, se buscó generar una experiencia memorable para el usuario. Se desarrollaron espacios educativos y estimulantes que permitan a los usuarios interactuar con los bienes culturales y generen una conexión con la ciudadanía. Les invitamos a que visiten el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador en las ciudades de Quito y Cuenca y conozcan más sobre la historia numismática del país de una manera interactiva, didáctica y lúdica. Les esperamos en nuestro próximo episodio de Economía Tricolor.